Pues en la última tutoría colectiva estábamos explicando el predicado like, que os acordáis que los predicados eran las distintas condiciones que podemos tener en el where. Pues bien, en el like lo que habíamos visto eran estos ejemplos. Cuando yo utilizo el carácter comodín tanto por cien, estoy diciéndole que en ese patrón sustituya 0 o más caracteres. Si pongo un guión bajo, lo que estoy diciendo es que tiene que sustituir un único carácter. ¿Qué estaba haciendo esta consulta? Me devolvía la información de aquellos socios cuya calle, la calle en la que, de su dirección postal, empieza por San, luego tiene un espacio en blanco y luego una única letra. ¿Vale? Si en lugar de ese guión bajo yo pongo un tanto por cien, lo que hace es buscarme todas aquellas calles que empiezan por San, tienen un espacio en blanco y luego cualquier cosa. Es decir, me buscaría San espacio en blanco, San con espacio en blanco y un carácter, el que sea, 2 caracteres, 3 caracteres. Después, cuando ponemos corchetes, lo que estamos indicando es un rango. Pues en este caso los apellidos tenían que empezar por letras que vayan de la C a la G y después cualquier número de caracteres, 0 o más. Y aquí, cuando ponemos el acento circunflejo, lo que estamos haciendo es negando, es decir, indicarle que coja justo los que no empiezan por letras que están dentro de ese rango. Lo que nos quedaba por ver del like era la parte que tenéis en la consulta de ejemplo 22. Vosotros imaginaros que queremos buscar uno de los caracteres comodines. En esta consulta me dicen que buscamos el nombre y la fecha de inicio con un formato determinado y también las observaciones de aquellas actividades que en sus observaciones tengan un guión bajo. Pero ¿qué pasa? Si yo escribo select nome, coma, voy a poner directamente la fecha de inicio, ¿vale? Observaciones. ¿De qué tabla? From actividades. ¿Vale? Y le digo que me coja las actividades que tengan cualquier carácter, guión bajo y cualquier carácter, y lo dejo así, no me va a buscar el guión bajo. Lo que va a interpretar es que tiene que tener como mínimo una letra, porque el guión bajo sustituye a un carácter. Cuando yo quiera indicarle que ese guión bajo realmente no lo utilice como patrón, sino que tiene que utilizarlo como carácter específico, utilizo la cláusula escape. Con escape, yo lo que le digo, justo después del like y del patrón, le digo, bueno, cuando yo utilice este carácter, normalmente esa barra es la que se utiliza como barra de escape, pero podríais poner otro carácter. Lo que le estoy diciendo es, ese va a ser el carácter de escape, de escape. Si yo te pongo ese carácter en el patrón, si después hay un carácter comodín, es decir, un guión bajo o un tanto por cien, no lo interpretes como carácter comodín. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner aquí el carácter que le he dicho que va a ser el carácter de escape. Si yo ahora hago simplemente la consulta sin el where, es decir, ejecuto esto de aquí, esperad que tenemos que cambiar para sociedad cultural, ejecuto, si os fijáis, la primera actividad, tenis para principiantes, no tiene ningún guión bajo. Repostaría y xadrez
no tienen observaciones y en cambio iniciación a la informática tiene un guión bajo. Pone impartirase SW, software, guión bajo, libre. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué pretendo que me devuelva la consulta? Pretendo que me devuelva iniciación a la informática, ¿no? Bien. Si yo ejecuto la consulta sin tener en cuenta el escape, acordaros que los dos guiones comentan lo que hay desde donde pongo los guiones al final de la línea. Si yo ejecuto esto, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque está buscando cualquier cosa barra guión bajo. Voy a quitarle la barra esta y lo voy a ejecutar sin la barra. ¿Qué me va a devolver? Me los va a devolver todos. ¿Por qué? Menos los nulos. Porque yo con este like lo que le estoy diciendo es que busque algo que tenga como mínimo una letra. Entonces veis que me salen las dos actividades que tenían observaciones. En caso de que yo lo que quiero es buscar los que tienen guión bajo, pongo escape y delante del guión bajo, para que no me lo coja como carácter comodín, le pongo el mismo símbolo que ponga aquí. No tiene por qué ser la barra de escape, porque imaginaros que sí que en ese texto hay muchas barras de escape, pues utilizaría un carácter que sé que no va a estar en las observaciones. Entonces ejecuto esto y veis como ahora ya únicamente me devuelve software guión bajo libre, porque lo que ahora está buscando es el guión bajo, no un carácter cualquiera. Bueno, pues eso en cuanto al like. Cualquier duda me comentáis, ¿eh? Vamos a empezar ahora con el predicado in. ¿Qué es esto del predicado in? Si os acordáis, nosotros ya habíamos utilizado int cuando, por ejemplo, en el lenguaje DDL hacíamos un check y le decíamos que un campo tipo, por ejemplo, sus valores tenían que estar entre, pues, ADM y PRF, por ejemplo. ¿Vale? En la tabla de empleados de la base de datos Sociedad Cultural hay un atributo cargo que me determina si esos empleados son administrativos o son profesores. Y tiene un check de este estilo. Nosotros, ¿os acordáis que lo vimos en la creación de bases de datos, en lenguaje DDL? Bien. Ese predicado in lo podemos utilizar en el web. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues cuando nosotros queremos buscar una lista de valores, igual que aquí, que estamos diciendo que cargo tiene que ser uno de esos valores, pues yo puedo decirle que busque dentro de una lista de valores en una consulta. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Qué está haciendo esta consulta de aquí? La 23. La consulta 23 lo que me devuelve es el nombre y el precio de las actividades cuyo precio, me estaba saltando la siguiente, sea 50 o si no 80. Es decir, uno de los valores del IN. Como precio es numérico, los valores dentro del IN los pongo sin comillas, ¿de acuerdo? Las comillas están reservadas para los caracteres alfanuméricos y para las fechas. Como veis, los valores se los pongo yo a mano. Cuando veamos las consultas con subconsultas, veremos que en el predicado in, dentro de los paréntesis, podríamos meter también una subconsulta, es decir, un select que me devuelva una lista de valores en lugar de ponerlos yo a mano. ¿Vale?
Entonces aquí quedamos en que buscaba las actividades con precio 50 o si no 80. Vale. Todos los predicados pueden tener antes una negación, es decir, yo puedo decirle que busque los que están en esa lista o que me busque los que no están en la lista. Vamos a ver la consulta sin el where. Me devuelve 4 actividades que son las que hay en la tabla. Si os fijáis, tenemos una que vale 300 euros, 300 y pico, luego una 50, otra 80 y otra 0. Es decir, cuando yo ejecute esta consulta me tiene que devolver repostería y ajedrez. Ejecuto y efectivamente me devuelve repostería y ajedrez. Si hago la consulta poniéndole el not delante, vamos a ver qué devuelve. Pues me devuelve justo las contrarias, es decir, aquellas actividades cuyo precio no es ni 50 ni 80. Es el ejemplo que tenéis en la consulta 24, que lo que estamos haciendo es buscar la descripción, superficie y estado de las aulas cuyo estado no sea ni bueno ni regular. Veis como al ser estado un atributo de tipo char de 1, cuando nosotros indicamos los valores tenemos que ponerlos entre comillas. Por lo tanto, si yo ejecuto esto, bueno, primero vamos a comprobar qué datos tiene la tabla. La tabla tiene 5 aulas y con estado bueno tenemos pista de tenis, aula taller y aula norte. Luego tenemos cocina con estado regular y aula sur con estado malo. Por lo tanto, si yo le digo que me busque aquellas aulas cuyo estado no sea ni B ni R, el único que debería aparecer sería el aula sur, que tiene estado M. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Efectivamente, devuelve el aula sur. Si le quito el not, me devolverá 4, todas menos aula sur. Taller, norte, cocina y tenis. Bien, entonces vemos cómo con in o con not in podemos buscar valores, podemos poner condiciones que busquen valores en campos determinados. Pues en tal campo que el valor sea 4, 24 o 5. ¿Vale? Bien. ¿Qué es esto del predicado exist? Los predicados que nosotros hemos visto hasta ahora siempre eran comparativos. Teníamos el campo, como en este caso observaciones, y luego like y el patrón. Tenemos aquí, por ejemplo, en el between, importe between 50 and 200. Es decir, antes del predicado en sí, del between, del in, del like, ponemos una expresión, que normalmente es el nombre de un atributo, ¿sí? Pero con el predicado exist eso no ocurre. Predicado exist tenéis que verlo como si fuese una condición. Aquí no tenemos ningún ejemplo porque se ve en el apartado de subconsultas. Yo os lo voy a poner aquí en un ejemplo rápido para que lo entendáis. Cuando yo hago este select asterisco from aula, me devuelve todas las aulas. Si yo le digo que coja aquellas con estado igual a M, lo que hace es devolverme aula sur. ¿Vale? Pero si yo le digo, si lo que quiero es que me devuelva todas las aulas, si hay alguna con estado igual a M, veis la diferencia. Yo aquí le digo, lo que sería el enunciado de esta consulta es aulas con estado M. Pero si ahora me piden datos de
todas las aulas. Si alguna tiene estado M, es decir, si existe alguna con estado M, malo, perdón, no puedo hacer esta consulta, porque esta consulta solo me devuelve la que tiene estado M. Aquí me están diciendo quiero ver todas las aulas, si hay alguna, en caso de que alguna tenga estado M. Entonces yo cambiaría ese where. Y ahí es donde entra el exist. Exist, tenéis que interpretarlo como si fuese una condición, un if. Eso se leería, selecciona todas las columnas de la tabla aula, si existe, y ahora aquí pondría la consulta que me devuelve aulas con estado malo. Ya os digo que lo veremos en el apartado de subconsultas, porque al final yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Una subconsulta, es decir, estoy metiendo un select dentro de otro select. Cuando yo ejecuto esto, ¿qué me va a devolver? ¿Qué creéis vosotros que me va a devolver esa consulta? O estado M. Vamos a leer la consulta, te dice. Si existe el estado M. Claro, si existe, ¿qué me tiene que devolver? Lo que dice el select de fuera. Si esto, lo que hace el exist es comprobar si la consulta que yo le paso devuelve algo. Le da igual qué. Es decir, yo aquí puedo poner número, por ejemplo. Da igual, lo que mira es si esta consulta devuelve alguna fila. Si esta consulta devuelve algo, lo que te va a mostrar es lo que tú le hayas puesto en la consulta antecedente, en la primera que has escrito. ¿Tú le has dicho aquí que muestre solo las que tienen estado M? No, le has dicho que las muestre todas. Por lo tanto, si existe alguna mala, con estado malo, devolverá todas. David, no sé si entiendes la diferencia. Esta consulta de arriba sí que devuelve solamente las que tienen estado M. Pero con el exist lo que estoy es poniéndole una condición. Le estoy diciendo, devuelve todas las aulas si existe alguna de estas, si esta consulta devuelve algo. Por eso cuando yo ejecuto esta consulta, me devuelve todas. ¿Qué pasa si pongo R? También me va a devolver todas. ¿Lo veis? Si pongo B, también devuelve todas. Pero ¿qué pasa si pongo X? ¿Qué creéis que pasará? ¿Qué va a hacer? Que no me aparece nada. Eso es. ¿Por qué no aparece nada? Porque le estoy diciendo, devuelve todas las aulas si existe alguna que su estado sea X. Como no hay ninguna que su estado sea X, ¿qué hace? Pues no me devuelve nada. Si igual que con el in o con el between pongo el not delante, ahora lo que le estoy diciendo es, devuelve todas las aulas si no existen aulas con estado igual a X. Entonces al ponerle not, ahora sí que me las devuelve todas. ¿Vale? Ya os digo que esto está con estos ejemplos, o si no estos, unos parecidos, en el apartado de consultas con subconsultas. Bien, de todas maneras, como el vídeo lo voy a subir, si queréis volver a ver las consultas, pues podéis volver a ver los ejemplos de nuevo. Predicados compuestos, apartado 2.10. ¿A qué se refiere esto de los predicados compuestos? Hasta ahora, los ejemplos que yo os había puesto en el where y los que tenéis en los apuntes, solo tienen una condición. Estado in, prezo in, en el where solo hay una condición.
Le llamamos predicados compuestos a cuando en el where necesitamos poner más de una condición. Aquí me dicen, consulta, que devuelve el identificador, nombre y número de plazas de las actividades impartidas por el docente 100 o que están impartidas en el aula 2. Bien, si vosotros, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es ver qué hay en esa tabla. Primero tengo que entender bien la tabla. Vale, entonces yo veo que la tabla tiene el nombre de la actividad, la fecha de inicio, la fecha de fin, el número de plazas, las observaciones, una columna que pone en un profesorado imparte, es decir, el código del profe que imparte esa actividad y el número del aula donde se está impartiendo. Y a mí me piden que tengo que devolver identificador de la actividad, el nombre de la actividad. Supongo que sabéis que si empezáis a escribir para autocompletar, por ejemplo yo aquí al poner la coma y al poner n ya me sale nome. Si tabulo me autocompleta. Entonces pongo identificador nome y ahora num plazas, selecciono, tanto con el tabulador como con el intro, Yo ahora aquí si hago num y selecciono plazas, al darle a intro o a tab también completa. Bien, tengo esas tres columnas y me dice que no tengo que mostrarlas todas, sino que aquellas que el profe que las imparte es el 100 o están impartidas en el aula 2. En SQL, para poner OR, para indicar uno o el otro, ponemos OR. Podéis ponerlo en la misma línea, pero siempre es una buena práctica de programación ir poniendo las condiciones en distintas líneas, porque cuando hay dos no pasa nada, pero si tenéis 20 condiciones, pues es mejor tenerlas organizadas y que se entiendan bien. Vale, si yo ahora ejecuto esto, me devuelve tenis para principiantes, repostería y ajedrez. Si vosotros ponéis en el select el número de profe impar y el numaula, comprobaréis cómo esas actividades que nos devuelven, pues por ejemplo, la primera porque cumple una de las dos condiciones. Acordaros que ponemos OR, con tal de que se cumpla una de las dos, ya os devuelve la información. Entonces, en este caso, como el profe es el 100, ya se cumpliría y lo muestra. Siguiente fila, repostería. El profe no es el 100, pero el aula es la 2. Entonces, una de las dos se cumple. Y finalmente, ajedrez tiene el número de profe 100. Por eso sale en el resultado. Vale. En la siguiente, lo que me dicen es que tengo que devolver el nombre, fecha de inicio y fecha de fin. Voy a quitarle el convert para que sea más rápido. Data in, data fin y número de plazas y precio de las actividades con más de 10 plazas mayor que 10 y dice sin observaciones, o sea, sin observaciones. Acordaros que para saber si una columna tenía o no nulos había que utilizar isNull, no podíamos poner igual a null o distinto de null, porque no da error, pero tampoco nos busca los nulos. No hay nada, tenéis que quedaros con la idea de que no hay nada igual a nulo o distinto de nulo. Quedaros con que es una especie de tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ejecuto esto, me devolverá
Pues en este caso solo una. Me devuelve repostería. Tiene número de plazas 20, o sea, mayor que 10. Vamos a poner aquí, además del precio, vamos a buscar las observaciones. Porque, ¿cómo tienen que ser las observaciones de repostería? Null, porque se tienen que cumplir las dos condiciones. Efectivamente son nulas. Si yo ejecuto esta consulta sin el where, fijaros que estoy seleccionando solamente el select y el from, que las observaciones sean nulas, solo tenemos repostería y ajedrez. Y la otra condición que se tiene que cumplir es que el número de plazas sea mayor que 10. Y entre repostería y ajedrez, la única que cumple que el número de plazas es mayor que 10 es repostería. Por eso en el resultado me devuelve repostería. Porque AND, acordaros que se tienen que cumplir en cada fila, para que la muestre, se tienen que cumplir las dos condiciones. ¿De acuerdo? Aquí estamos poniendo dos condiciones. Podríamos poner más. Podríamos poner otro AND con otra condición. ¿De acuerdo? O podríamos poner un OR también. Acordaros que si tenéis AND y OR combinado, AND está por encima de OR. O sea, el orden sería NOT, AND, OR. Es decir, si yo pongo un NOT aquí y ejecuto esto, lo primero que se ejecuta es esta parte de aquí. ¿Qué estoy poniendo con este NOT? Esto es lo mismo que decir lo contrario de numplazas mayor que 10. Es decir, podría poner numplazas menor o igual que 10. ¿Veis que ahora me devuelve ajedrez? Las observaciones siguen siendo nulas y le he puesto el NOT delante. Si yo tengo NOT, AND y OR, la manera, el orden de ejecución, la prioridad de los operadores es primero NOT, luego AND y luego OR. Si yo quisiese que se me ejecutase el AND antes que el NOT, tendría que poner paréntesis. Entonces, esto lo que hace es comprueba esto de aquí y después lo niega. ¿Por qué ahora me devuelve estas tres? Fijaros, tenis, xadrez e iniciación. Tal como estaba antes, dejo los paréntesis, pero es igual, funciona con... Bueno, los quito para no liaros. Esta era la consulta inicial, ¿vale? Ejecuto y me devuelve repostería. Acordaros que teníamos 4. ¿Sí? Si yo ahora le digo NOT, porque quiero coger aquellas que no cumplan que no pueden tener a la vez número de plazas mayor de 10 y observaciones nulas, ¿qué me tiene que devolver? Todas menos repostería, porque repostería es la única que cumple las condiciones del paréntesis. Las observaciones son nulas y el número de plazas es mayor a 20. Entonces, ¿cuáles son las filas que no cumplen esta condición? El resto, tenis, ajedrez, iniciación a la informática. ¿De acuerdo? Si además tuviésemos un OR, acordaros que en este caso, si quiero que haga el OR antes que el AND, pues tendría que hacer lo mismo que he hecho aquí, poner paréntesis. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a las consultas simples. Luego podéis utilizar asistentes. A veces para hacer una consulta tan sencilla como un select asterisco from actividades, utilizar el asistente pues no tiene mucho sentido. ¿Vale? Aquí, esto os lo dejo para que practiquéis vosotros,
¿Cuándo sería útil? Pues imaginaros que tenemos muchas columnas, que queremos que nos haga la consulta base, digamos. Podemos utilizar el asistente para hacer la consulta base porque necesitamos marcar muchas columnas de tablas distintas. Entonces aquí podemos seleccionarlas rápido, porque tú puedes coger y decirle, pues quiero en la consulta actividad de administrativo, cota, profesorado y socio. ¿Y qué columnas? Pues quiero esta y esta de esta tabla, esta de esta tabla. Entonces lo que es, os hace la consulta base. Si queréis podemos hacer un ejemplillo rápido, a ver. Se hace desde el menú consulta y luego tenéis diseñar consulta en el editor. ¿Vale? Veis que aquí, por defecto, me ha añadido actividades porque yo aquí tenía el select asterisco from actividades seleccionado, ¿lo veis? Hago consulta, diseñar consulta en el editor y ya por defecto me abre esto. Y veis que me la va escribiendo aquí. Si yo desmarco data, fin, me la quita. Si desmarco en un profesorado imparte, también. Entonces, veis cómo, digamos, me facilita hacer una consulta muy compleja. Si tengo que hacer select identificador from actividades, pues casi tardo más en abrir el diseñador que en hacer la consulta, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre nos puede ayudar. Si no tengo seleccionado nada y le doy a consulta, diseñar consulta en el editor, me permite escoger distintas tablas. Imaginaros que quiero coger actividades y aula. Con el control podéis coger varias. Veis que tenemos pestañas también para seleccionar vistas, funciones, sinónimos, que ya veremos lo que son. Pero, por ejemplo, si quiero coger estas dos, actividades y aula, que además están enganchadas, porque cada actividad tiene el número de aula y le doy a agregar, veis cómo me pinta el modelo relacional, digamos, y yo aquí puedo decirle, veis que me hace el join directamente, que ya veremos lo que es, y me deja marcar, por ejemplo, que quiero que me muestre el identificador de actividad, el nombre, y además que me muestre el número de aula, la descripción y el estado, ¿vale? Puedo ponerle ¿por qué quiero que ordene? Pues quiero que ordene por ascendentemente por esto, ¿vale? Entonces veis que pone order by actividad de nome. El 1 es la posición en el que va a aparecer en el order by. Quiero que ordene primero por nombre de actividad y en caso de que hubiese dos actividades con el nombre igual, que no es el caso, pero bueno, quiero que ordene por número de aula. Entonces aquí le pongo 2. Entonces veis cómo me la pone en el order by de segunda. Es decir, esto me puede facilitar hacer una consulta muy grande. ¿Vale? Puedo meter también filtros. Aquí, por ejemplo, puedo poner, pues vamos a poner que el estado es igual a B, a ver si así me lo coge. ¿Veis? Automáticamente me hizo el where con el estado igual a B. Bueno, lo que quiero es que trasteéis vosotros un poco. Luego veis que aquí os permite poner más condiciones. Bueno, pues le echáis vosotros un ojo, porque una vez que está hecha la consulta aquí, se puede copiar y pegar. Quiero decir, una vez hecha la consulta, copiamos y luego, bueno, ya directamente la copia, ni siquiera tengo que hacer copiar-pegar. ¿Veis? Me la copia aquí. Entonces yo después aquí puedo modificar lo que me interese. Entonces cuando es una consulta pequeña no, pero cuando es una consulta grande sí. Veis que como hay más de una tabla, lo que hace es identificar cada columna con el nombre de la tabla y un punto. Nosotros, cuando hagamos nuestras consultas, para que no quede tantas veces el nombre de la tabla, lo que hacemos es sustituir por un alias. Y en vez de poner actividad de todo el nombre, pues ponemos a C. Y en vez de poner aula, pues ponemos a U.
¿vale? Pero eso ya lo veremos cuando veamos consultas con más de una tabla. Bueno, pues eso, trasteáis un poco con el diseñador de consultas, pues que siempre es una ayuda, siempre permite. Veis que directamente también puedo poner filtros, poner el filtro en el campo y el orden ya en la propia columna, sin irme abajo. Aquí en la imagen de la derecha veis cómo podéis poner filtro, cambiar ahí. Bueno, aquí os está indicando que se ha metido un filtro, pero bueno, creo que desde aquí también se puede cambiar. Bueno, id haciendo vosotros pruebas, porque es interesante cuando tenemos consultas muy grandes. ¿Qué más? Hemos explicado las consultas simples y yo creo que en principio no tendréis mucho problema en realizarlas, ¿vale? Si tuvieseis alguna duda con ellas me avisáis, yo subiré las soluciones, porque me interesa más explicaros las consultas resumo, que suelen daros más problemas. Entonces, vamos a explicar las consultas resumen, gallego resumo, que son aquellas que incluyen funciones de agregado, que también se llaman funciones colectivas o también se llaman funciones resumen. ¿Por qué se llaman de esta manera? Porque son colectivas, porque cogen un montón de valores y a partir de él devuelven o la media o el mínimo de esos valores o el máximo, es decir, trabajan sobre una colección de valores y dan un dato resumen. ¿De acuerdo? ¿Qué funciones vamos a utilizar nosotros? Pues vamos a utilizar estas funciones. Serían count, sum, avg, min y max, que como su nombre, que por el nombre ya vais a saber lo que hace. ¿Qué hace count? Pues count, lo que hace, count, es contar. Contar valores en una columna. Cuenta aquellos valores que son distintos de nulos. Si yo en una columna tengo 20 valores y 5 de ellos son nulos, cuando le aplique el count a esa columna me va a contar 15. Si quiero que me los cuente aunque sean nulos, tendré que indicarle que transforme ese nulo a otra cosa. Ya lo veremos. ¿Qué hará sum? Pues sum suma los valores de la columna. ¿Qué hace avg? Sería de average en inglés, es decir, hace la media de los valores de la columna. Min, ¿qué devuelve? Devuelve el mínimo de los valores y max devuelve el máximo de los valores de la columna. Bien. Además, veis aquí que se le puede poner distinct dentro de la función. Una función, los que hayáis programado lo sabéis, una función siempre se expresa con su nombre y se le abren los paréntesis y a continuación se le pasan parámetros. Puede ser uno o más, o incluso hay funciones a las que no se le pasa ningún parámetro. Por ejemplo, tenemos la función getDate. La función getDate devuelve la fecha del sistema. Si yo hago select o print getDate, veis que como es una función, aunque no le he pasado nada entre paréntesis, abro y cierro los paréntesis. Si yo hago esto, me devuelve, pues en este caso, me dice que es el 15 de enero de 2025 y que son las 16:57, 56. ¿De acuerdo? Voy a hacer como un print, porque igual lo veis mejor así. ¿Vale? Lo que me devuelve es esto de aquí.
que estamos a 15 de enero de 2025 y que son las 4:58 p.m. Bien. Por lo tanto, cuando yo haga un count, tendré que contar algo, es decir, tengo que hacer la función y entre paréntesis pasarle algo. ¿Dónde se utilizan estas funciones? Pues se utilizan en el select, pero también se pueden utilizar, ya lo veremos, en otras partes de la consulta. Suponed que quiero contar todas las filas, quiero saber cuántas filas tiene la tabla de socios. Bueno, tengo varias maneras de hacerlo. Yo puedo hacer select asterisco from socio, ejecutar y ver cuántas filas devuelve. Lo puedo ver aquí o puedo ir a la derecha y veis que aquí abajo a la derecha me aparece el número de filas que devuelve. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Si a mí me dicen realiza una consulta que devuelva el número de socios que hay en la base de datos, lo que tengo que hacer es contar. Cont es la única que nos permite, la única función de agregado que me permite poner un asterisco. Cuando yo hago esto, lo que le estoy diciendo es cuenta las filas. Entonces me devuelve 4. Acordaros que cuando una consulta devuelva sin nombre de columna, lo lógico es poner un nombre a esa columna que identifique lo que está mostrando. En este caso, lo que estoy haciendo es devolver 4, indicándole que ese es el número total de socios. También puedo contar, otra manera de hacer esa cuenta es por la clave primaria. ¿Por qué por la clave primaria? Porque la clave primaria nunca va a tener nulos y acordaros que hemos dicho que la consulta de agregado no tiene en cuenta los nulos, no los contaría. ¿De acuerdo? Bien. Si yo, creo que hay algún ejemplo un poco más adelante, si no lo vamos a hacer ahora. Un segundito, porque creo que más adelante tengo algo de los nulos. Lo vemos después, que hay un ejemplo después con lo de nulos. Bien. Si yo quiero saber, ya hemos visto aquí que devuelve lo mismo, ¿no? Ponga cont asterisco con número. Lo que tengo que asegurarme es que esta columna que pongo cuando cuento no tenga valores nulos, ¿vale? Entonces cojo una columna obligatoria. ¿Cuál es la columna que por definición es obligatoria siempre? Pues la clave primaria. Bien. Ahora suponed que me piden que quiere saber el precio medio de las actividades. Bueno, pues tenéis ahí la consulta. Select AVG, precio medio from actividades. ¿Qué me devuelve esto? Pues me dice que el precio medio de mis actividades es 107,8875. Ese es el precio medio de mis actividades. Vale. Si ahora me piden que tengo, ya no lo voy a hacer porque veis que es muy sencillo, ¿no? Si me piden la media, el precio mínimo, el precio máximo y el precio total, voy a quitarles los alias para que veáis que se puede hacer tanto en líneas distintas como en la misma línea. Yo si hago esto, lo que estoy devolviendo es la media de todas las actividades y el precio más bajo. Si ahora quiero también el máximo, pues el máximo, hay una actividad, si os acordáis, que era de 301,55. Si ahora quiero ver el total, es decir, sumar la columna de precios, lo tengo que hacer con un sum. ¿Vale? Y si quiero contar, aquí
aquí puedo contar por número, por ejemplo. Y, perdón, aquí es identificador, perdón, la clave. Ejecuto y veis que me devuelve 4 porque son las filas que hay. Este era el precio mínimo, precio máximo, perdón, la media, precio mínimo, precio máximo y la suma de los precios. ¿Vale? Bien. Este es el ejemplo que os ponía antes de count, de utilizar count asterisco o poner una columna que no admita nulos. ¿Vale? Bien, cuando yo hago estas consultas decimos que actúa sobre toda la tabla. ¿Vale? El grupo de filas sobre el que está haciendo esa cuenta, esa media, ese mínimo, ese máximo, es toda la tabla. Pero estas funciones, las funciones de agregado, las funciones colectivas, en las consultas resumen, son realmente útiles cuando utilizamos agrupamiento de filas. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que puntualmente yo quiera saber la media de los precios, pero seguramente es más habitual que yo quiera saber el total que paga cada socio, por ejemplo. Es decir, que no quiera saberlo únicamente para toda la tabla, sino que quiera saberlo pues para un dato concreto. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Me dicen que buscamos, vamos a poner aquí el enunciado, me dicen, buscamos el número de aulas que hay en los distintos estados, es decir, cuántas aulas tengo buenas, cuántas aulas tengo malas, cuántas aulas tengo regulares. Entonces, tengo que contarlas, voy a utilizar count. Claro, si yo hago select, me dice, en la primera columna tiene que aparecer el estado y en otro el número de aulas. Claro, ¿dónde tengo el estado? En aula. Bueno, de aula cojo estado y luego me dice que cuente las aulas. Bueno, la clave es número. Si yo hago esto me va a dar un error, porque cada una de estas funciones devuelve una fila por grupo de filas y está considerando toda la tabla de aulas como grupo, es decir, no sabe qué devolver. Si yo hago select estado from aula, bueno, voy a poner select asterisco para que veamos toda la tabla. Veis que hay 5 aulas. Cuando yo le digo que las cuente, está intentando poner un 5. ¿Pero qué estado le pone? No sabe qué estado poner. ¿Veis? Dice, la columna aula.estado no es válida porque no está metida dentro de una función de agregado ni en el group by. ¿Para qué es necesario agrupar? Porque yo no quiero que cuente todas las filas que hay en la tabla, sino que quiero que cuente cuántas filas hay de cada estado. Por lo tanto, le digo, mira, primero coge la tabla. Es decir, lo primero que hacen nuestras consultas, el orden de ejecución de las consultas, siempre empieza en el from, a nivel interno. Aunque nosotros al escribirla pongamos el select, ¿vale? Entonces, tengo la tabla de aula cargada en memoria. Bien. Pues ahora le digo, ahora agrupa por filas. Y quiero que me juntes aquellas filas que tengan el mismo valor en el estado. Entonces, ¿qué va a hacer? Crea,
explicándolo así de una manera burda, ¿no? Cogería la tabla y juntaría las filas, haría como grupos separados de filas en estado B, de aulas con estado bueno, de aulas con estado malo y de aulas con estado regular. En este caso porque hay esos 3 tipos de estado. Si hubiese más estados diferentes, pues iría haciendo grupitos. Cuando después haga el select, no lo hace de todas las filas, va haciendo un select de cada estado. Por lo tanto, cuando yo ejecuto todo esto, lo que hace es ponerme que del estado con estado bueno hay 3, de estado malo hay 1 y de estado regular hay 1. ¿Lo entendéis o queréis que lo explique con más detalle, lo de cómo funciona el group by? A mí, por lo menos, quedóme claro. Sí, a todos. No me cuesta nada poneros un ejemplo en pizarra, ¿eh? En principio también quedó claro. Vale, a ver, vosotros cuando hacéis el select entendéis que lo primero que se hace es coger lo que hay en la tabla, toda la tabla, ¿vale? Entonces lo que nosotros pongamos en el group by es como si estuviésemos ordenando por lo que nosotros le decimos aquí. Es como si hiciésemos aquí un order by estado. Y entonces realmente lo que está haciendo es un grupo con las 3 primeras filas, un grupo con esta fila y un grupo con esta. Y después los cuenta. Pues de B hay 3, de M hay 1 y de R hay 1, que es lo que devuelve cuando hace esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver algún ejemplo más. Me dicen, buscamos el salario medio que ganan los profes y los administrativos. Tanto profes como administrativos están en la tabla empregado. Me piden esto, salario medio de los profes y de los administrativos. Bien, si hacéis esta consulta, veréis que hay una columna, que es la columna cargo. Los 3 primeros son profes y el último es administrativo. Vale. Aquí puse Sociedad Cultural. Veis que me estaba pasando a mí lo que le pasaba a David con... Está pillando como un carácter mal, entonces está ahí tocando las narices. A ver ahora. Bueno, nada. Vamos a dejarlo. Ahora. Bien. Entonces, dice, toda la tabla tiene todos los datos y luego como última columna el cargo. Y me dice que quiero saber el salario medio que cobran los profes y el salario medio que cobran los administrativos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendré que agrupar por cargo para ver después qué media me da estos 3 salarios y bueno, en este caso como solo hay un administrativo me tiene que dar 600. Vale, entonces, ¿a través de qué columna tengo que agrupar? Pues de la columna cargo. Y tengo que mostrar el cargo y el salario medio, que la columna se llama salario mes. Yo le voy a llamar media salario. Al ejecutar, veis cómo me dice que el administrativo gana 600, o sea, la media de los salarios es 600 y la media que ganan los profes es 1066. ¿De acuerdo? Bien.
podríamos meter where si lo necesitásemos, podríamos ordenar, o sea, eso podemos seguir completándolo igual, ¿vale? Esto es una consulta sencilla para ir aprendiendo cómo se utiliza el group by. Bien, además de group, yo con las funciones AVG, min, max, con las funciones colectivas, puedo utilizar la cláusula having. ¿Qué es esto de la cláusula having? Si yo aquí pongo un where, ¿a quién afecta? Afecta a las tablas que haya puesto en el from. Es decir, filtra filas de las tablas del from, ¿vale? En cambio, si yo utilizo having, que siempre se pone después del group by, lo que hago es poner condiciones que afectan a los grupos. ¿Cuándo se utilizan? Se utilizan cuando yo quiero poner un AVG, un min, un max, una función colectiva con una condición. Por ejemplo, si digo, quiero obtener la media de los salarios de los profes por un lado y de los administrativos por el otro, pero solo de aquellos cargos que tengan más un sueldo mayor a 600 euros. Una media mayor de 600 euros. Yo puedo intentar hacer esto y poner aquí where mayor a 600. Pero ¿por qué no va a funcionar? ¿Por qué me va a dar un error? Porque esto no lo obtiene hasta que no haya agrupado. Yo primero hago el from, luego hago el where y luego hago el group by. Entonces, cuando hace el where, aún no ha podido calcular la media de los salarios, porque no ha agrupado. Nunca podemos poner este tipo de funciones, las funciones de agregado, directamente en el where. Os va a dar un error cuando lo hagáis. Dice, no puede aparecer un agregado en la cláusula where. Ya lo dice directamente, a menos que esté en una subconsulta. En una subconsulta sí que te deja. ¿Dónde habría que poner esto? En el having. Cuando vosotros queráis poner condiciones en las que aparece una función de agregado, tienen que ir en el having, ¿de acuerdo? O pueden ir en un where, siempre y cuando, imaginaos que tuviésemos una columna prezo y aquí pusieseis select, bueno, que el precio sea mayor que el salario, select, max salario from la tabla P, yo qué sé. Haciéndolo así, a ver, ahora me va a dar error porque no existen ni la tabla P ni precio en empleado. Pero esto es para explicaros que en el where yo puedo meter funciones colectivas, funciones de agregado, sí, siempre y cuando las meta en una subconsulta. ¿Qué es lo que nos dice aquí en el error? Dice, no puede aparecer un agregado en la cláusula where si no es en una subconsulta. También puede aparecer en una subconsulta en el having. ¿Vale? Pero esto es lo que os está diciendo. Oye, si tú quieres poner una condición, hazlo en el having. Si tiene una media, un mínimo, un máximo. Cuando yo hacía esta ejecución sin el having, acordaros que me devolvía dos grupos. Uno de los administrativos y otro de los profes, con la media correspondiente. Al decirle que quiero quedarme solamente con aquellos grupos, con aquellas filas de cargo que su media sea mayor a 600, ¿qué va a pasar? Que solo me devuelve los profes. ¿Lo veis? Si le pongo menor que 1000, pues los profes no me los va a devolver y me va a devolver a los administrativos. ¿Lo veis? Está aquí explicado cómo se hace la ejecución, ¿vale? Si
no os queda claro. Pero bueno, en el vídeo, como lo podéis ver las veces que os haga falta, supongo que os ha quedado claro. Por ejemplo, vamos a ver qué hace esta consulta que os propongo aquí en los apuntes. Si os fijáis, estamos yendo a la tabla socio realiza acto. ¿Vale? Esta tabla, si hacemos un select asterisco, lo que tiene es el código, el número del socio, la actividad en la que se matriculó y si ha pagado o no esa actividad. Si yo cojo esta columna, ¿qué me devuelve? Me devuelve las actividades, o sea, las filas de las matrículas, pero solamente con la columna actividad. Es decir, lo que me devuelve está agrupando por actividad. Si yo agrupo por esta columna, lo que estoy haciendo es juntar las matrículas de la misma actividad. Pues hay dos filas de la actividad 10, dos filas de la actividad 30 y una de la 40. Eso serían las matrículas. Hay dos socios matriculados en la 10, dos en la 30 y uno en la 40. Si yo ejecuto, veis que lo que hace es devolverme 10, 30, 40. Pero solo me devuelve el ID de la actividad del grupo. ¿Vale? Si yo quiero saber en cuáles de esas actividades hay más de un socio matriculado, ¿qué tengo que decirle? De esos grupos, acordaros que esto era el resultado sin agrupar, de esos grupos que se quede solo con aquellos que al contar sus filas haya más de uno. Aquí podéis poner count asterisco o count ID actividad. Y me va a devolver la 10 y la 30. Porque si os acordáis, en la 40 solo había una matrícula. Y yo lo que le estoy diciendo es, selecciona aquellas actividades en las que haya más de un socio matriculado. Veis que la consulta en sí no es una consulta complicada. Lo difícil es darse cuenta de que para conseguir las actividades con más de un socio matriculado, lo que hay que hacer es esto de aquí. La sintaxis de las consultas, una vez hechas, yo creo que en general se entienden. Paso a paso, las puedes ir ejecutando, tal. El problema es decidir cómo obtengo lo que me piden. ¿Vale? Esa es la dificultad principal de las consultas. Entonces, lo que os decía que tenéis que tener muy claro el orden de ejecución. Si yo tengo una consulta completa, con su select, con su from, con su where, con su group by, con su having y con su order by, lo primero que se hace es el from. ¿Vale? Después vamos hacia abajo, luego el where, si lo hay, el group by, el having, y antes de llegar a ordenar, lo que hace es el select. Y por último, ordena. Si aquí hubiese top, que os acordáis que top lo que hacía era coger un número de filas determinado, por ejemplo, si yo digo top 2, me coge una vez que ordena las dos primeras. Entonces, si hubiese top, aún se haría después del order by. ¿De acuerdo? Y a la hora de entender qué es lo que está haciendo una consulta, es muy importante que tengáis claro cómo se ejecuta esa consulta. ¿Vale? El orden de ejecución en memoria, digamos. Bien, vamos a ver el tiempo que queda. Son las 5:23. Lo siguiente es explicar los joins. Mi intención era que vosotros intentaseis hacer las consultas resumen. ¿Vale?
Si se os complica, me ponéis un mensaje en el foro. Hoy quería a ver si podía explicaros los joins, a ver si nos diese tiempo. Si no, otra opción es que hagamos alguna consulta. ¿Qué preferís? ¿Preferís hacer alguna consulta de esta resumen y ya nos quedan resueltas? Y el próximo día explicamos todo lo de los joins. Sí, vale. ¿Hacemos las consultas? Sí. Vale, bueno, pues Bueno, entonces... por mí va, No o sé, resto. los demás, no sé si... Juan y Santi, ¿qué os parece? Por mí tamén, Vale. vemos todos xuntos entonces para a próxima. Vale, así en la próxima vemos todos los tipos de join y podemos hacer ejemplos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esas consultas propuestas que tenéis ahí, que son las mismas que tenemos aquí, ¿vale? Que tenemos en el documento... En el documento donde solo os puse los ejercicios, ¿vale? A ver, que no debí copiar. Ahora. Bien. La idea es, si podéis vosotros irlas intentando también. Ahora fijaros que estas son en la base de datos empresa, ¿vale? Porque aquí, como hay datos de pedidos y tal, es más fácil hacer medias y todo eso. Bien. Vamos a empezar por la primera. Me piden, bueno, primero uso empresa. Acordaros que habíamos dicho que poner los puntos y coma al final, y me dice media de unidades vendidas de cada vendedor. Siempre acordaros que tenemos que tener presente, voy a cerrar esto de aquí, voy a minimizar esto porque ahora vamos a intentar tener presente el diagrama de base de datos, ¿vale? De la base de datos empresa. Acordaros que para poder tenerlo, si tenéis una pantalla un poco grande o si tenéis dos pantallas, abrís donde tenéis las consultas y por otro lado donde tenéis el diagrama, y si os ponéis encima de la pestaña botón derecho y le decís nuevo grupo de fichas vertical, podéis tener la consulta y el diagrama abierto a la vez, y eso es muy útil, ¿vale? Porque tenéis los nombres de las columnas y todo mientras vais haciendo las consultas, ¿de acuerdo? Entonces me dice media de unidades vendidas de cada vendedor y el resultado va a tener dos columnas. En la primera tiene que tener el número del vendedor, del empleado, y luego la media de unidades vendidas. Fíjate que lo que me dice es el campo cantidad. Cada empleado está relacionado con los pedidos que vendió, ¿vale? Los empleados son como comerciales, digamos. Y en el pedido, ¿qué hay? El número de pedido, la fecha, el cliente que lo compró, el empleado que lo vendió, el identificador del producto, que está formado por dos atributos, como veis aquí, la clave, código fabricante identificador, código fabricante y de producto, y luego las unidades que se solicitaron en ese pedido. Entonces me dice, de cada vendedor necesito saber la media de unidades. Bueno, en la primera tiene que aparecer el número identificador del vendedor. En pedido, ¿tengo en algún sitio el número del vendedor? En la tabla de pedido. El número empleado. Eso es. Entonces, yo en el select pongo select num empregado from pedido. ¿Qué más me dicen que tengo que obtener? Tengo que obtener
la media de unidades vendidas. Las unidades vendidas, ¿dónde está? En cantidades, ¿no? Pero si yo ejecuto esto, me va a devolver el número de empleado y la cantidad de cada uno de los pedidos. Entonces me dice que el 110 vendió en este pedido, en este primer pedido, 9. El 106 en este segundo pedido vendió 7. El 110 no, vuelve a aparecer aquí, es decir, hay 2 pedidos del 110. En uno de los pedidos vendió 8 unidades, no sabemos de qué producto, pero tampoco nos importa. Lo que me dice es que quiero saber la media de unidades vendidas de cada vendedor. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo hago esto, ¿qué estoy obteniendo? ¿Por qué me devuelve 12? Porque 12... Media de cantidades. Claro, de vendidos. todas, pero de todos los pedidos, ¿no? Pero ahora, como me piden que lo tengo que hacer para cada vendedor, ¿qué tendré que hacer para que me devuelva una fila de cada empleado? ¿Qué me falta hacer en el select? Agrupar los números de empleados. Muy bien, tengo que agrupar por número de empleado. Entonces hago group by num empleado y ejecuto. Con eso, cuando yo estoy agrupando, lo que hago es todas las filas del mismo empleado las junta y luego calcula la media de la columna cantidad. Y acordaros, siempre que hagáis las consultas, aunque las estéis haciendo para vosotros, porque como después yo en el examen os voy a exigir que cada columna identifique lo que guarda, a veces ya os digo cómo se tienen que llamar las columnas. Fijaros, la primera un número identificador do empregado, que se tiene que llamar vendedor, ¿vale? Y la segunda, a media de unidad, bueno, no, en esta no era que se llamase así. No os pongo nada de cómo se tienen que llamar las columnas, en otras sí. Esto que tendríamos que llamarlo, media unidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿me dice que tienen que salir ordenados o algo? No. Dice media de unidades vendidas de cada vendedor. Resultado de las 2 columnas, la primera número identificador y en la segunda la media de unidades vendidas en los pedidos de ese vendedor. Y ya está. La primera queda clara, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vamos ahora a la segunda. Volvemos a hacer nuestro uso empresa. Vosotros sí podéis hacerlo solo una vez, ¿no? Pero para acostumbrarnos de cara al examen. Bien, me dice precio más barato de producto, precio más caro, precio medio, suma total dos precios de producto, el número de productos distintos existentes. Vale, ¿en qué tabla tengo que hacer la consulta? ¿De qué me están pidiendo datos? De productos. Bueno, entonces dimos, acordadevos que está en galego. Entonces, producto, ¿vale? Como vamos a hacer un select asterisco para ver cómo está esa tabla, a ver qué tiene. Tiene el identificador del producto que está formado por su código de fabricante y por su código de producto, digamos. La descripción del producto, el precio y las existencias que tenemos ahora mismo en almacén, el stock, ¿vale? Y me dice, tengo que saber el precio más barato de producto. Entonces, ¿qué función de agregado le aplico a precio? Si tengo que buscar el más barato. Min. Muy bien. Para el más caro, Max. max, muy bien. Para la media del precio medio, AVG. muy bien. La suma de todos los precios, Sum. sum. Luego me dice número de productos distintos existentes. A ver, cada
fila de producto es un producto distinto. ¿Cómo cuento yo las filas de la tabla? ¿Cómo se cuentan filas? Por el código. Claro, pero haciendo la función count. Count, ¿Vale? sí. Aquí podéis hacer count asterisco, o si no, podéis coger una columna que sea obligatoria. Por ejemplo, el código de fabricante, el identificador o la descripción mismo. Y si no, sabéis que con count asterisco, ahí ya los nulos dan igual, porque lo que hace es contar filas, ¿no? Bien, al ejecutar esto, bueno, lo lógico sería ir poniendo alias, ¿vale? As PR mínimo, no lo vamos a hacer aquí, pero entendéis que ahora me va a salir todo sin nombre de columna, sin nombre de columna, pero que deberíamos hacerlo, ¿vale? Lo primero que es el precio mínimo, ¿vale? Tendríamos que poner aquí as mínimo o precio mínimo. Voy a poner solo uno, ¿vale? PR mínimo. Entonces al ejecutar me sale precio mínimo. El siguiente será el precio máximo. Siguiente, la media de precios. El siguiente, la suma de todos los precios, es decir, lo que valen ahora mismo, la suma de los precios totales, y el número de pedidos que hay en total en la tabla. ¿Vale? Tenemos que agrupar aquí. En este caso no. ¿Por qué no hay que agrupar? Porque la cuenta es de toda la tabla. ¿Vale? No tenemos que agrupar por vendedor, como en otros casos, ni agrupar por fecha, ni agrupar... ¿De acuerdo? Aquí me dice que cuente todos los de la tabla. Bien. Vamos a ver ahora la siguiente. Bueno, interrumpidme si alguna veis que estoy yendo muy rápido. Número de pedidos realizados por el cliente 1103. Bien, ¿a qué tabla voy? ¿Qué pongo en el from? El pedido. Muy bien, porque me piden la cantidad de pedidos realizados por el cliente 1103. Vale. ¿Qué tengo que hacer para coger los pedidos que ha hecho el cliente 1103? ¿Cómo sé yo cuáles son los pedidos de ese cliente? ¿Qué hago cuando quiero quedarme solo con filas que cumplen una condición determinada? Where, Muy 10 bien. igual a 103. Eso es. Where, en este caso, tenemos que ver cómo se llama la columna donde guardan el número de cliente, que es cliente, igual a 1103. ¿Vale? Voy a hacer un select asterisco. Ahí me va a dar toda la información de los pedidos de ese cliente. Si os fijáis, hay 4. ¿Vale? En la columna en un cliente aparecerá evidentemente el que yo le he dicho que tiene que filtrar. ¿Bien? Y me dice que tengo que saber cuántos pedidos hay, en vez de sacarme toda la información de pedido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el select en vez de devolver todas las columnas? Un count. Muy bien. Podemos hacer count número o count asterisco, ¿vale? As total... Ay, perdón, que por defecto me autocompleta. As total pedidos CLI 1103, por ejemplo. Cliente 1103. ¿Vale? Entonces, ¿qué me tiene que devolver? Me tiene que devolver un 4. ¿Vale? Seguimos ahora. Dice, número de pedidos realizados por cada cliente. Ahora ya no es un cliente específico como en la consulta 3. Ahora es de cada cliente. Quiero saber cuántos pedidos ha realizado. No nos va a dar tiempo, pero vamos a irla planteando. A pedido tengo que ir, ¿no? Igual que antes.
porque me dice que tengo que saber ahora el número de pedidos, pero ya no de ese cliente nada más, sino de cada uno de los clientes. Entonces, si lo dejo así, ¿qué me cuenta? Me cuenta todos los pedidos que hay, independientemente del cliente. Si quiero que me salga primero el identificador del cliente, ¿qué tengo que poner aquí? ¿Dónde guardábamos el código del cliente? El número de empleado. No, el cliente. Ah, número de cliente. El empleado, acordaros que es el que vende. Nosotros le hemos llamado empleado, pero son vendedores todo. Entonces, tenemos un cliente, pero cuando yo aquí le digo que tiene que aparecer cada uno de los clientes, y aquí hay un count que me falta poner en el select para que lo haga bien. Si yo hago esto me va a dar un error, porque no sabe qué número de cliente poner. ¿Cómo hacíamos para que me calculase? Agrupar. Eso es, agrupar por número de cliente. Muy bien. Vale. Entonces, ¿qué hace? Coge todos los pedidos, los junta por número de cliente y en el select va a contar cuántas filas hay en cada uno de los grupos. Ejecutamos y veis que me devuelve que el 1101 lleva 1, el 1103, acordaros que lo habíamos hecho antes, daba 4, ¿lo veis? Para cada uno me dice cuántos lleva. ¿Vale? De todos esos clientes que han hecho pedidos, pues me sale cuántos. Los que no aparecen aquí es porque no han hecho pedidos ninguno. Vale, bueno, pues nada, os tengo que dejar porque además ahora tengo un examen con los de presencial y ya sonó el timbre. Bueno, pues entonces lo que hacemos en el siguiente, intentad vosotros hacer estas 3 que nos quedan y las comentamos si queréis antes de empezar la tutoría, empezar a explicar los joins y nada, en la siguiente ya explicamos los inner join, los outer y los cross join. ¿De acuerdo? Vale, Nada. chao, chao. Chao, hasta la próxima tutoría. Chao.